¿Cuándo se da ese punto de inflexión en que la economía de Santa Cruz comienza su despegue? Hay una etapa intermedia que cabalmente es en la segunda parte del siglo XIX, que era lo que les comentaba, ¿no? Más o menos a partir del 1860 hasta las dos primeras décadas del siglo XX, 1920, esos 40, 50 y fracción de años, se da el apogeo de la extracción de la goma, de la siringa. Entonces es un momento económico que Santa Cruz comienza. Primero vamos a ver con la quina y luego con la explotación de la goma comienza a manejar grupos empresariales y hay un éxodo de cruceños que según la historia probablemente se acercó a los 80.000 habitantes que salió del departamento de Santa Cruz en pos de ese oro negro a lo que hoy es el hermano departamento del Beni y Pando, que era el territorio nacional de colonias. En ese entonces no se llamaba todavía departamento de Pando, en principio, ¿no? A fines del siglo XIX. Entonces, eso hace que cuando ella comentaba, por ejemplo, decía, somos pues primos hermanos de sangre, convenianos y pandinos, y las características de vida, nuestra forma de ser con ellos son tan parecidas, nuestra forma de vestirnos, de hablar, nuestra gastronomía y todo, porque estamos muy hermanados, pero ese despegue económico es focalizado en ciertas familias. ¿No? Antonio Bacadíes, la familia Suárez, Antenor Salvatierra, los hermanos Rocas, etcétera, etcétera, etcétera. Hace pocos días veíamos tristes como en Cachó La Esperanza, cabalmente, que fue el emporio del más grande de los gomeros, Nicolás Suárez, se incendió la casona ahí en Cachó La Esperanza, un monumento histórico nacional que, bueno, lamentablemente lo hemos perdido. Me preguntabas en qué momento se hace ese punto de inflexión. Santa Cruz siguió siendo olvidada hasta los años previos a la Guerra del Chaco. Lamentablemente una coyuntura como tal de tanto sufrimiento, tanto derramamiento de sangre, más de 50.000 vidas que se tuvieron que sacrificar ahí, hace que comience el ejército del interior del país a llegar acá y los cruceños comienzan a producir más alimento, vituallas, enseres y todo para proveer a la tropa que iba a enfrentar al Paraguay. Entonces ya comienza Santa Cruz un poco a despegar. Post-Guerra del Chaco tenemos al presidente Germán Bush, cruceño, y él cabalmente, a través de su gobierno, va a dictar el decreto, se va a obtener el decreto, la ley del 11% de las regalías por la extracción de petróleo, y que también va a beneficiar la ley no solamente a los departamentos productores, sino a todos los departamentos del país. Eso hay que dejarlo muy claro. Estas regalías fueron, de alguna manera, bloqueadas por algunos gobiernos post-Guerra del Chaco, y con las luchas cívicas de entre el 59, 60, 61, vamos a recuperar eso. Y con ese caudal económico de las regalías, Santa Cruz se alista para su despegue. Le comentaba extra cámaras a él y me decía, profe, hablamos de edad, no, le dije, esas cosas no se tocan, las edades. Me tocó, gracias a Dios, peladingo, estar sentado en una esquina de la plaza 24 de septiembre, viendo cómo se colocaban las primeras losetas. O sea, todavía, sin ser eterno como Tutankamón acá, me tocó ver a la ciudad, conocerla tal como la tipificamos nosotros como la Santa Cruz de antaño. Calles arenosas, llenas de barriales, las movilidades ultralujo, eran unos jeeps Nissan, unos micros que había que colgarse de unas cuerditas para hacer sonar las campanillas. Cruzar la Cañota era un arenal infernal. Nosotros que teníamos, gracias a Dios, por nuestra familia, zapatitos, calcetines, cruzábamos, nos metíamos a los arenales, al otro lado sacarse el zapato para vaciar la arena. O sea, la he vivido. O sea, esos años en que la frontera prácticamente del lado urbano de Santa Cruz era entre el primero y segundo anillo. El segundo anillo venía a ser la circunvalación, ¿ya? O sea, y eran casitas, tipo casitas quintas pequeñas, entre lo que es la Cañota al segundo anillo, nada más. Entonces va a venir un crecimiento con la obtención de los recursos de las regalías. Entonces tenemos alcantarillado, agua potable, y se va a formar el sistema cooperativo, lo que sería Cotas, Cresa, Oapac, Cordecruz, que en su momento va a apuntalar muchísimo, y se viene un despegue, pero yo diría hasta cierto punto descontrolado. Pero así como es la tierra de las oportunidades, Santa Cruz ha tenido también momentos muy tristes, como esos de las riadas, que en algún momento se comieron parte de la ciudad y nos dejaron una situación realmente triste, de mucho luto, de mucho dolor.
Pero fíjate que el carácter, el temple del cruceño vence cualquier tragedia, cualquier adversidad. Yo vivía en la zona y pasaban las lanchas por Equipetrol, y en una esquina ahí justamente por donde se desvió el río Piraí, en la avenida San Martín. 1983, fueron 2, 3 riadas, en realidad 2 las más grandes, ¿no? Y Chino Méndez, un emblema de automovilismo para los cruceños, pasaba en su lancha por la avenida San Martín, que es Equipetrol, donde están mostrando esos super edificios ustedes ahora, ¿no? La Manhattan, entre comillas, para muchos de Santa Cruz. Entonces, sucede que se venció esa adversidad y personas visionarias, entre ellas nuestro alcalde actual, dijo, es que Santa Cruz no se puede limitar al río, tiene que pasar al otro lado del río. Y ahí está, se pasó. Y este crecimiento de los anillos, que la hacen comparar con Caracas, porque es la otra gran ciudad de los anillos a nivel latinoamericano, hace de que la parte geográfica en la que está asentada la ciudad no tenga límite. Sí, ¿cuántos anillos hay en Santa Cruz? Hablamos de poblados hasta 13, estamos bordeando los 13, pero están ya con las urbanizaciones arriba de los 15. Y hay que ver una cosa, su geografía, ¿no?, es plana. Entonces, si uno se sube a un dron o a una avioneta, con seguridad de que habrán desaparecido algunos anillos, pero ya la urbanización se ha mimetizado. Santa Cruz de la Sierra, con lo que es La Guardia, por un lado, Cotoca al otro lado, Porongo al otro lado y Guarnes al otro lado. O sea, esta ciudad no tiene límite de crecimiento. Yo digo, Dios, esto va a ser igual que la Gran Buenos Aires, que uno va llegando y dice, bueno, ya llegamos, y mira por las ventanillas a veces de los buses y están las construcciones y uno nunca termina de llegar. No, y es que claro, habrá